Sí, sí, vemos muy bien. Perfecto. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Josefina Deribó. Yo soy del Servicio de Cirugía General del Hospital San Roque, de la sección de coloproctología, y vamos a hablar un poco lo que respecta a hemorragia digestiva baja, que tenemos varias cosas para decir. Bueno, el sangrado producido desde el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz hasta el ano, cómo lo vamos a manifestar, digamos, por la expulsión de sangre en diversos grados de digestión, ya sea por vía anal o por una ostomía, en el caso de que el paciente la tenga, y puede ser esta expulsión de sangre de manera aislada o asociada con las heces. Así podemos tener proctorragia, hematoquesia, melena, eh, entre otras. Es más frecuente en hombres y mayores de 65 años, y la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía son los recursos más útiles que tenemos para hacer su diagnóstico. ¿Cómo vamos a estudiar un paciente con una hemorragia digestiva baja? Es importante hacer una correcta anamnesis, un buen examen físico, y vamos a tener una serie de estudios complementarios que nos van a poder ayudar a hacer un diagnóstico claro de la lesión. Bueno, dentro de la anamnesis es importante preguntarle al paciente la forma de comienzo, el tiempo de evolución, las características de ese sangrado, si es con coágulos, el color que tiene, si se acompaña de las deposiciones o no, si va acompañado de la materia fecal o no. Entonces más o menos uno puede ir sospechando qué es lo que sangra. Preguntarle acerca de enfermedades preexistentes. Sabemos que, bueno, por ejemplo, si es un paciente que ha tenido una terapia radiante en una zona, ya sea por un cáncer de cuello de útero, un cáncer de próstata, podemos encontrarnos ante una dermatitis actínica, ¿sí? O si es un paciente que toma anticoagulantes por alguna comorbilidad que tenga, o si tiene alguna insuficiencia hepática, también puede ser una causa de sangrado, ¿no? Después intervenciones quirúrgicas recientes que ya tienen pacientes, ya sea resecciones, o algún estudio como una colonoscopía con extracción de pólipos, o si ha tenido algún traumatismo en la región perianal y perineal, también nos puede hacer sospechar del origen de este sangrado. Bueno, la medicación habitual que toma, si toma antiagregantes plaquetarios, si toma anticoagulantes, y los hábitos tóxicos que tiene. Es importante cuando viene un paciente con una hemorragia digestiva baja, de acuerdo a la edad que tenga este paciente, uno más o menos puede ir sospechando qué es lo más frecuente que puede ser la causa que sangre. Vemos que si nuestro paciente es muy lactante, lo más frecuente va a ser una invaginación intestinal con obstrucción o alguna diarrea infecciosa con leucocitosis y fiebre, o el divertículo de Meckel. Ya en los niños, en la segunda infancia, a lo anterior le sumamos que lo más frecuente que sangre es un pólipo juvenil, o alguna malformación vascular, principalmente las angiodisplasias en intestino delgado. Y acá ya empiezan a aparecer las enfermedades inflamatorias que generan colitis, ¿sí? Después ya en los adolescentes, lo más frecuente que sospechar que sangre es o el divertículo de Meckel o pólipos colorectales, que muchas veces están dentro del síndrome de Peutz-Jeghers, entonces es importante un buen examen físico también para ver si hay alguna mancha mucocutánea con leche que nos puedan hacer sospechar este síndrome, ¿no? Bueno, enfermedades inflamatorias, principalmente la colitis ulcerosa, que tiene aparición en esta edad, y bueno, después las enterocolitis infecciosas y las malformaciones vasculares siguen también en pie. Ya cuando es un adulto, lo más frecuente que tenemos que sospechar es que sea alguna enfermedad diverticular del colon, o un cáncer colorectal, o alguna patología no orificial, ¿no? Siguen presentes también la angiodisplasia, el pólipo de colon y recto, y las enfermedades inflamatorias, tanto Crohn como colitis ulcerosa. Ya en la gente mayor, en los mayores de 65 años, sigue estando en pie la primera causa, que es la enfermedad diverticular del colon. Ya puedo tener isquemias intestinales y angiodisplasias o las ectasias vasculares, que sabemos que estas son más frecuentes en colon derecho y en ciego, y se debe por una degeneración de la submucosa, donde los vasos se van degenerando y van formando estos ovillos vasculares que uno sangra. Y ya después de los 65 años, en menor medida, sospechar en un cáncer colorectal. Bueno, y a cualquier edad puede ser una displasia sanguínea o cualquier enterocolitis severa de cualquier causa que me pueda dar esta hemorragia digestiva baja. Para que quede claro, o sea, en nuestro consultorio, que es lo más frecuente que vamos a ver, son las hemorroides.
y es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja leve, mientras que la causa más frecuente de hemorragia digestiva grave van a ser los divertículos, siempre hablando, ¿no?, en pacientes adultos. Sepan que el sangrado diverticular va a ser ese paciente que va a llegar por guardia y te va a decir, yo estaba en el supermercado leyendo el diario, lavando los platos y de repente me sentí mojada, me vi y era todo sangre fresca lo que tenía. Bueno, ese es el típico sangrado diverticular que nos acompaña del dolor de mar. Bueno, en el examen físico es importante hacer un examen físico rápido, exhaustivo, ¿sí? Como consenso general. Sabemos que sí o sí ante un paciente con una hemorragia digestiva baja, siempre vamos a descartar una hemorragia digestiva alta, ya sea por endoscopía, que sería lo mejor, o si no por una sonda nasogástrica. Sí, sabemos que la hemorragia digestiva alta es 5 veces más frecuente que la baja, y un 10% de hemorragias que inicialmente parecen bajas terminan siendo altas. Bueno, ¿qué es importante en el examen físico? Por supuesto vamos a ver el abdomen, ¿sí? Vamos a ver si palpamos alguna masa, si duele puntualmente en algún lado, que nos puede ir haciendo sospechar la etiología, si encontramos vascitis también, pero bueno, lo importante del examen físico va a ser el examen proctológico, ¿sí? Con una inspección anal, un tacto rectal, una endoscopía y una rectosigmoidoscopía, que si el paciente está muy grave, la vamos a hacer en la cama del paciente. A ver, muchas veces ya con el examen proctológico llegamos a un diagnóstico. Nos ha pasado que nos han derivado pacientes al hospital diciendo es una hemorragia digestiva baja, llega de, no sé, del interior, y entonces empezamos, uy, porque son un dolor de cabeza por ahí, la hemorragia baja, cuando lo que sangra es el delgado. Y cuando llega el paciente lo vamos a ver, lo revisamos y tiene unas hemorroides que la verdad que están, que tienen así como lacerado, todo, que lo más probable es que la causa del sangrado sea eso, y lo mandaban como hemorragias ocultas. Entonces siempre es importante un examen proctológico porque muchas veces ya llegamos al diagnóstico, ¿sí? Bueno, entonces, el tracto rectal, la endoscopía y la rectosigmoidoscopía, que la rectosigmoidoscopía por lo general está disponible en cualquier lado, necesitamos de un endoscopista que tenga paciencia, que lave, que aspire, cosa que pueda reconocer las lesiones y muchas veces por lo menos lograr la hemostasia si es algo que está sangrando en ese momento. Y bueno, lo importante del examen físico, obviamente uno cuando lo ve el paciente más o menos se va a dar cuenta si es un paciente que le da tiempo para hacer una anamnesis y un correcto examen físico, o un paciente donde ya tenemos, o sea, un grado de hemorragia, donde tenemos un paciente confuso con letargo, que ya va a ser otro el manejo. Para determinar la cuantía de esta hemorragia, bueno, la American College dio estos parámetros en el año 1994 y que se siguen usando hasta la actualidad, que vamos a tener en cuenta. La frecuencia cardíaca con la que se presenta el paciente, la presión arterial, la amplitud de pulso, el sonado capilar, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario y el estado mental con el que se encuentra. Tenemos así la hemorragia leve, moderada, grave y masiva. La leve, que va a ser el grado 1, voy a tener una pérdida de aproximadamente 750 mililitros, que correspondería a un 15% de la volemia, y el paciente va a estar, nos va a dar tiempo para charlar, para poder revisarlo. Pero ya tengo un grado 4, donde el paciente ya me perdió casi más de 2.000 mililitros de sangre, que corresponde casi más del 40% de la volemia. Llega a tener un paciente taquicárdico, hipotenso, anúrico, donde no tenga relleno capilar, nada. Bueno, este paciente obviamente que va a requerir otro tratamiento desde el inicio. Entonces, es muy importante ver cómo se encuentra nuestro paciente cuando lo recibimos. Sabemos que toda hemorragia grado 3 y grado 4 va a requerir de su pase a UTI, una reanimación vigorosa, ¿sí? Estos pacientes los que les vamos a ir reanimándolo con cristaloides, tipificándolos para poder empezar a pasarle sangre, ¿sí? Y bueno, y hacer un laboratorio con un hematocrito, hemoglobina, función renal, función hepática, ionograma, ¿sí? Va a ser un paciente que nos va a apurar un poco más. Bueno, y ubicar la evolución causal exige medios de complejidad creciente. Si nosotros hasta acá no la pudimos identificar con los métodos que hicimos, cada vez va a ser, mientras más nos alejemos de los orificios naturales, tanto de la boca como el ano, los métodos diagnósticos van a ser cada vez más complejos,
Pero lo bueno es que, por ejemplo, si hicimos una rectosigmoidoscopía y fue negativa, bueno, sabemos que en el caso que tengamos que ir a una cirugía de urgencia, sabemos que el recto y el sigmoides lo podemos preservar y no hace falta eh, sacarlo, hacer la resección en la cirugía, ¿no? Y dentro de los exámenes complementarios, ¿cuáles que tenemos? La colonoscopía, la arteriografía y la centellografía radioisotópica, que sabemos que estas dos van a ser de segunda elección en pacientes con hemorragias digestivas graves, que no pudimos hacer diagnóstico, mientras que la enteroscopia y la cápsula endoscópica quedan reservadas para los casos de hemorragia digestiva leve, en donde tengo colonoscopía negativa y es un paciente que dejó de sangrar o sangra intermitentemente, pero no me lo descompensa. Bueno, la colonoscopia es el método de diagnóstico de primera elección, no solamente porque es diagnóstico, sino también puedo hacer una terapéutica. La posibilidad de arribar al diagnóstico va a ser del 90%, siempre que tenga un intestino limpio y no tenga una hemorragia masiva en la cual no pueda haber nada, ¿no? Por suerte, dentro de, o sea, las hemorragias digestivas, el 90% de los pacientes presenta una hemorragia leve o detenida, por lo cual voy a poder realizar una buena colonoscopía obteniendo resultados favorables. Pero también esta colonoscopía está indicada en los pacientes con hemorragia digestiva grave, ¿no? Sabemos que a pesar de que muchas veces es difícil la preparación en estos pacientes, o es difícil también manejar, o sea, mantenerlos hemodinámicamente estables, la colonoscopía sigue siendo el mejor estudio para ver el diagnóstico, para ver tratamiento e incluso para poder inferir un pronóstico. Se recomienda que este estudio sea en las primeras horas o dentro de las primeras 24 horas. Por supuesto, lo que se sugiere es hacer muchos, en vez de laxante fosforado, se da polietilenglicol, que sepamos que la hemorragia digestiva grave va a ser más frecuente en mayores, como dijimos, de 65 años, que son pacientes que ya tienen comorbilidades, muchas veces un paciente que ya se lo politransfundió, entonces se prefiere el polietilenglicol, que no tiene tanta repercusión sistémica como un fosforato, ¿sí? Y bueno, y muchos endoscopistas, en vez de preparar con laxante, directamente prefieren enemas catárticos y limpiarlo así al paciente, y después, bueno, ir bien despacito, ir limpiando y aspirando zona y zona para ver qué es lo que hay. Bueno, los mayores inconvenientes, como ya dije, es poder mantener al paciente muy dinámicamente estable y hacer una buena preparación. Entonces esto muchas veces nos lleva a resultados inferiores a los habituales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo llegué a la colonoscopia. La colonoscopia me dio negativa, o su resultado no fue satisfactorio, o directamente nunca se la pude realizar por las condiciones del paciente. Entonces, bueno, acá cada vez nuestro dolor de cabeza va aumentando más, y decimos, bueno, el paciente sigue sangrando, ¿cuál es el lugar de sangrado? ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, como ya dije, no contamos con un colon limpio, existen muchas hemorragias que tienen su origen en el intestino delgado, entonces nos obliga a emplear otros métodos diagnósticos, ¿sí? Como ya le dije antes, ubicar la causa, mientras más nos alejamos de los orificios naturales, vamos a requerir cada vez métodos de mayor complejidad, y acá ingresa lo que es la arteriografía y la centellografía radioisotópica, que no en todos los lugares están disponibles, ¿sí? Sepan que la centellografía es un estudio cámara gamma, o sea que necesitamos contar con eso en la institución, y que estos son métodos de segunda elección para el estudio, y que siempre que tengamos un paciente con un sangrado activo masivo y que esté inestable, vamos a preferir la arteriografía, porque no solo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, sino que también vamos a poder hacer el tratamiento, ¿no? Bueno, como ya les dije, es un método masivo, es para las hemorragias graves sin diagnóstico, necesito un flujo mínimo de sangrado de 0,5 milímetros cúbicos por minuto. Voy a hacer una cateterización arterial por técnica de Seldinger femoral, y voy a estudiar sucesivamente mesentérica inferior, mesentérica superior y tronco celíaco. Cuando tenga la extravasación del contraste voy a poder identificar el sitio de sangrado, o muchas veces, por ejemplo, en las ectasias vasculares del colon, voy a ver como los ovillos vasculares en el colon derecho y en ciego, que es donde más se
se presentan, o en las angiodisplasias en el intestino delgado también voy a evidenciar estos signos radiológicos de la lesión que la causa. Y bueno, a través de la arteriografía voy a hacer la hemostasia por embolización, ya sea con los coils, con las gelatinas reabsorbibles, con el cianocrilato, y ya vemos que tenemos que ser lo más súper selectivos posible en el vaso embolizar. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos, la hemostasia por embolización es muy buena para los órganos huecos, para los órganos sólidos, perdón, pero no nos debemos olvidar que estamos trabajando en un órgano hueco, que inclusive, por más que seamos súper selectivos, hay un 10% de riesgo de necrosis, o sea, con la consiguiente perforación del segmento que hayamos embolizado. Bueno, eso agrava un poco más todo, ¿no? Porque de repente hacemos que el paciente deje sangrar, pero a las pocas horas o al otro día empieza con una peritonitis por una perforación. Bueno, cuando el paciente está sangrando, o sea, y tengo hemorragia grave, la positividad del estudio alcanza el 80%. En un 80% también puedo tener esa hemorragia, pero hay un riesgo de resangrado del 20%. Puede ser que este estudio nos dé negativo, y pasa muchas veces que puede ser o porque el paciente en el momento en que los no está sangrando, o porque no pusieron la cantidad correcta de contraste, o porque hay un vasoespasmo. Entonces, si creemos que pasa algo de esto, lo que podemos hacer es recurrir a técnicas provocativas para producir el sangrado, ya sea la administración de heparina, papaverina, nitroglicerina, pero obviamente tenemos que contar con gente capacitada, porque esto puede empeorar después la hemorragia, con gente capacitada para que después me embolice todo esto, ¿no? Y, bueno, otro estudio de segunda elección, como les dije, es la centellografía radioisotópica, que es más sensible que el arterio, porque el flujo de pérdida sanguínea es de 0,1, nosotros dijimos que era 0,5 acá, 0,1 milímetros cúbicos por minuto. El isótopo más utilizado es el tenencio 99, también se puede utilizar el indio 111, en su mayoría se utiliza como coloide en el plasma, pero también se puede utilizar como como glóbulos rojos marcados, y bueno, si lo utilizamos como coloide en plasma, perdón, su permanencia en la circulación es alrededor de 20 minutos, y luego se pierde en el intestino, detectando nosotros el lugar del hemorragia, ¿no? Eh, Como estos dos, para hemorragias digestivas graves, sin diagnóstico, siempre vamos a preferir, si el paciente está hemodinámicamente estable, la arteriografía, porque vamos a poder hacer tratamiento. Bueno, y después ya para las hemorragias digestivas bajas, no graves, donde el paciente nos da tiempo para estudiarlo, ¿qué puedo realizar? Una enteroscopía o una cápsula endoscópica, ¿sí? El intestino delgado lo vamos a poder explorar, ya sea por la boca, en vía descendente, donde principalmente voy a ver el yeyuno, o por vía intestinal o retrógrada, introduciéndome por la válvula ileocecal, y lo que voy a ver más que nada va a ser el intestino terminal, o sea, el hilo, ¿sí? Vemos que esta esteroscopía, bueno, generalmente se hace con un doble balón, que es un endoscopio flexible con dos balones, uno más adelante y uno más atrás, que eso vamos a ver en una foto, y estos balones se inflan y se desinflan, y lo que hacen es creando tracción y propulsión, y como haciendo movimientos peristálticos para poder estudiar este delgado. Este enteroscopio bueno, fue creado por los japoneses en el 94, más o menos en el 2004 se introdujo en el mercado, y bueno, en Japón se hizo un diagnóstico en múltiples centros, donde hicieron diagnóstico y tratamiento de estas lesiones, las hemorragias digestivas bajas, haciendo endoscopía con este doble varón, donde se llegó al diagnóstico en un 58% de los casos. Se pudo hacer tratamiento por esta vía también. La duración de este procedimiento en los operadores adiestrados fue más o menos entre 50 y 75 minutos, así que hay que tener paciencia, y el índice de complicaciones fue bajo, siendo mayor cuando se realizaron tratamientos o cuando se resecaron grandes pólipos. Complicaciones más frecuentes fueron el sangrado y la perforación, y cuando se ingresó por vía oral, digamos, también se describieron pancreatitis aguda. Acá, como ven, este es el endoscopio flexible con doble balón, que para poder ir estudiando de acuerdo con el ¿no? Bueno,
y la cápsula endoscópica, que bueno, nos va a servir igual que la enteroscopía para estudiar hemorragias digestivas bajas, no graves. Sabemos que esta cápsula endoscópica es muy pequeña, como ven en la foto, más o menos es de 26 por 11 milímetros. Graba imágenes así tipo un Holter, ¿sí? Se requiere una preparación previa, el paciente se le dice 3 días antes, coma dieta pobre en fibras, que el día anterior se realice un laxante principalmente fosforado, y que tenga 12 horas de ayuno previo a tomar la cápsula. Bueno, el registrador que acompaña esta cápsula más o menos nos graba por 7-8 horas, y a las 24-48 horas esta cápsula es expulsada por ano y se lleva al gastroenterólogo para que vea, para que, digamos, desgrabe las imágenes y vea a ver qué lesión encuentra en el intestino delgado. Un estudio austríaco utilizó esta cápsula endoscópica en pacientes con hemorragia digestiva de origen oscuro y encontró un 71% de lesiones, siendo principalmente más frecuente que sangre en el delgado, que son un 56% de angiectasias, un 30% de lesiones inflamatorias ulceradas. Sabemos que la endocápsula también es muy útil para ver las lesiones que hay en el Crohn, en el intestino delgado, para ver la evolución que tienen, bueno, y un 14% de tumores. Afortunadamente, como ya les dije, el 70 al 90%, gracias a Dios, de estas hemorragias digestivas bajas se detienen espontáneamente y nos dan un tiempo para estudiar a este paciente, y no tenemos que ir a ciegas y a locas a hacer una cirugía de urgencia. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Bueno, más o menos lo vamos a ir haciendo, ¿no? En el examen físico, en la anamnesis, más o menos uno, de acuerdo al paciente que tenga, va a iniciar el tratamiento concomitante o no. Pero bueno, bien, hacemos la evaluación inicial del paciente. Si nuestro paciente está, como ya les dije, con una hemorragia grado 3 o grado 4 recién, una hemorragia masiva o severa, mientras que vamos a hacer el estudio inicial de este paciente, vamos a empezar con la reanimación hemodinámica con cristaloides, sacándole sangre para tipificar, reponiendo sangre, ¿sí? Vamos a intentar establecer el origen del sangrado, con todos los métodos que ya dije, detener la hemorragia activa si es posible, tratar el trastorno causal que me la causa, y por supuesto prevenir la recurrencia de esta hemorragia. Bueno, por supuesto, lo fundamental, apenas nos llegue el paciente, va a ser que el paciente se encuentre en condiciones hemodinámicamente aceptables, compatibles con la medida, antes de ver cuál es la causa del sangrado, ¿no? Una vez estabilizado el paciente, y sí empezaremos a ver cómo lo estudiamos. Si es un paciente que necesita la reanimación, pasamos a UTI, 1 o 2 catéteres no venosos, empezamos con la administración de cristaloides, ponemos oxígeno. ¿Qué vamos a buscar? Buscar una buena perfusión periférica, tener una PVC entre 5 y 12 milímetros de agua, una diuresis más o menos de 30 mililitros hora, una presión arterial sistólica mayor a 100, una frecuencia cardíaca menor a 100. Sabemos que si todas nuestras medidas de reanimación no pueden mantener estos patrones, bueno, concomitantemente con la reanimación vamos a tener que ver cuál es la causa del sangrado para llegar a un tratamiento rápido de este paciente, ¿no? Siempre, o sea, digamos, como premisa, siempre lo primero es el tratamiento no quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Primero hay que agotar todas las medidas mínimamente invasivas, y luego, si todo esto no es efectivo, se va a la cirugía. Entonces, la endoscopía no es solo el diagnóstico, sino también es la primera elección para el tratamiento. ¿Cómo, o sea, de acuerdo a lo que encuentres en endoscopía, qué podemos hacer? Podemos usar sustancias inyectables como polidocanol, epinefrina, fibrina, que todas estas que van a producir la vasoconstricción con la hemostasia de la zona, ¿sí? Agentes térmicos como la electrocoagulación monobipolar, la coagulación con argon-plasma, y medios mecánicos como clips, suturas, endoloop. Sabemos, a ver, que lo más frecuente por ahí que vamos a encontrar, dijimos que es las ectasias vasculares del colon derecho, que andan muy bien con la coagulación con argon-plasma. Mientras que si es un sangrado diverticular,
lo que mejor anda son la colocación de hemoclips, ¿sí? O por ahí una terapia combinada, de un agente térmico con un clip. Bueno, si venimos y nada de esto fue efectivo y tenemos que llegar al tratamiento quirúrgico, que solamente va a ser una cuarta parte de estos pacientes que o siguen con la hemorragia o rezagran y requieren la cirugía, vamos a tener un tratamiento quirúrgico. Por suerte son los menos, son un 5 o un 10% donde no tenemos un diagnóstico preciso porque son pacientes que es una hemorragia masiva, que no me da tiempo ni estudiarlo. Entonces los cirujanos sí, a ver, lo que tenemos que tener presente es que no tenemos que dejar, o sea, por más que lo que se trate siempre es un tratamiento mínimamente invasivo, tenemos que, o sea, seguir bien las manifestaciones clínicas del paciente y no llegar a que el paciente entre en irreversibilidad del shock hipovolémico y de repente encontrarnos con un paciente politransfundido, que sabemos que encima van a ser enfermedades, pacientes con grandes comorbilidades, que sabemos que tienen una mortalidad preoperatoria ya muy importante, que se va a traducir en una mortalidad operatoria muy alta, ¿sí? Morbimortalidad. Entonces, no hay criterios absolutos a seguir de, bueno, este va a cirugía, este no, pero sí hay una guía para indicar quién se va a beneficiar con la cirugía, de acuerdo a la magnitud de la hemorragia, su persistencia, a la lesión o a las condiciones que tengamos del paciente o en el medio donde estamos trabajando, ¿no? Sabemos que si es una hemorragia, el paciente sigue sangrando, no la pude detener y requirió 4 unidades de sangre o más en 24 horas, y ese paciente va a ser un candidato a un tratamiento quirúrgico. Sí, yo le hice el tratamiento médico, pero este paciente requiere de 2 unidades de sangre por día durante 4 días o más, y lo estamos pensando también en llevarlo a quirófano. Si fracasa la endoscopía y la embolización para detener la hemorragia, obviamente vamos a tener que ir a quirófano. Si yo voy a hacer que el paciente, bueno, le puedo hacer tratamiento endoscópico de la causa y me resangre. Ese paciente tiene indicación de hacer un segundo intento con endoscopía para detener la hemorragia, pero ya si este segundo intento fracasó, no voy a ir a un tercero. Directamente un paciente que llegó a cirugía. Después, el resangrado en pacientes donde las medidas terapéuticas no fueron satisfactorias y que si vuelvo a intentar un tratamiento médico tengo altas probabilidades de sangrado y directamente lo llevo a cirugía. Sabemos que, bueno, los pacientes ancianos soportan peor la hipovolemia, tienen mayor incidencia de resangrado, y el retardo del tratamiento quirúrgico incrementa la mortalidad. Entonces estos pacientes hay que seguirlos bien de cerca y por ahí es preferible hacer una cirugía un poco más apresurada que dejar y ver a ver la evolución que tiene, como si fuera por ahí un paciente más joven. Y por supuesto, si por ejemplo estamos en un lugar donde no tenemos, o sea, escasea la sangre para transfundir, nos vamos a dejar que el paciente pueda tener una mayor pérdida que después no podamos reponer, entonces ese paciente también va a ir a cirugía detrás. Bueno, como dijimos, a ver, de los pacientes, de la cuarta parte de los pacientes que van a recibir tratamiento quirúrgico, solamente un 10 o un 15% no voy a tener el diagnóstico. Lo más probable, a ver, es que yo tenga el diagnóstico. Supónganse que vi, bueno, es, no sé, un sangrado diverticular. Bueno, supónganse que no tengo posibilidad de hacer tratamiento mínimamente invasivo, o el paciente es la segunda vez que me resangra, tengo que ir a cirugía por lo que sea, yo puedo ver según el equipo en donde, o sea, el equipo de cirujanos donde trabaja, el lugar donde esté, si ingreso por vía laparoscópica o laparotomía, o si es también ectasias vasculares, y sé que son ectasias vasculares que son más en los gerontes, del lado derecho, puedo también ingresar por laparoscopía, no hay ningún problema. El tema es que si yo tengo un paciente que no, con una hemorragia digestiva grave, que no sé el sitio de sangrado, y todavía lo que se sigue recomendando es la cirugía por laparotomía, ya que hacemos una incisión mediana, que es algo rápido, que nos da un buen campo para estudiar bien todo, digamos, para estudiar delgado, para estudiar el colon, para ver en dónde está la causa. Siempre es necesario, si no tenemos una causa, contar con un endoscopista disponible para, en el caso de que no sepamos qué es y se requiere hacer una enteroscopía intraoperatoria, que esta enteroscopía se puede hacer por cualquier orificio natural o hacer una enterostomía y que el cirujano ayude y pase el endoscopio por el orificio que ha hecho, ¿no?
La infección-palpación muchas veces nos puede poner de manifiesto qué es lo que hay, pero hay lesiones que son blandas, o por ejemplo lesiones vasculares que uno las toca y no siente nada, entonces para esto se requiere la transiluminación para ver si hay alguna alteración en la pared que podamos detectar. Siempre tenemos que hacer una exploración total por la existencia de lesiones múltiples, entonces no es que entramos y, no sé, vemos, acá tengo una ectasia vascular en el colon derecho, listo, saquemos, no, ya lo abrimos, y no teníamos la causa definida antes, hay que explorar todo. Y bueno, la resección, a ver, la vamos a hacer, generalmente siempre lo que se hace es con criterio oncológico, porque si bien en este momento no nos interesa la anatomía patológica de la lesión que sangre, porque nosotros lo que queremos es detener esa hemorragia. Pero si estamos ante la duda si es una lesión benigna o maligna, siempre hacerlo con criterio oncológicos. Y como les dije, los gerontes son un caso especial en estas hemorragias, porque generalmente son los pacientes con hemorragias digestivas graves, politransfundidos, con grandes comorbilidades, que son los que peor llegan a la cirugía, y entonces tenemos, o sea, podemos sospechar que existen estas ectasias vasculares con divertículos en colon izquierdo o sí. Entonces muchas veces la gravedad de la hemorragia y la imposibilidad de tener un diagnóstico obligan al cirujano a tomar una decisión a ciegas basados en los fundamentos de frecuencia. Estas decisiones a ciegas o estas resecciones a ciegas que hacemos, sabemos que tienen una alta mortalidad, un 40% de mortalidad, contra un 10% de mortalidad si ya sabemos que resecamos el sitio de sangrado, y estas resecciones a ciegas también nos llevan a un alto índice de resangrado de un 75%. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, si sospechamos que realmente lo que son ectasias vasculares, que están más frecuentes en el colon derecho, ¿no? Que hacemos una hemicolectomía derecha, ¿no? Todas ciegas. Lo importante de esto es estudiar bien la pieza. Una vez que sacamos la pieza, se la abre. Vemos si realmente están estas ectasias vasculares, y vemos si no siguen hacia el colon, o sea, hacia el transverso, porque si no, esta resección debe ampliarse un poco más hacia hacer una hemicolectomía derecha ampliada. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene estas ectasias y tiene a su vez divertículos del colon izquierdo? Y bueno, hay muchos que lo que dicen es que aconsejan hacer una colectomía total. Entonces nos aseguramos no sabemos qué es lo que sangra, pero bueno, por las dudas sacamos todo. Sepan que uno diría, bueno, pero si son divertículos de sigma, uno ve la sangre en el sigma y el colon derecho no tiene por qué tener sangre. Que sepan que muchas veces es tanta la magnitud del sangrado que, o sea, la sangre en vez de seguir el peristaltismo normal, sino que retrocede, y inclusive puedo tener sangre hasta en el intestino delgado, y ahí, bueno, ya se complica todo muchísimo más, porque decimos, che, que es angiodisplasia, son ectasias, son divertículos. Por eso siempre lo ideal, en la medida que se pueda, llegar a la cirugía con un diagnóstico, porque uno no le puede sacar todo al paciente, ¿no? Bueno, y la mayoría de estos pacientes que llegan a cirugía sin un diagnóstico son pacientes inestables, politransfundidos, con grandes comorbilidades, como les dije. Entonces, obviamente, antes de hacer una anastomosis, se pospone esta anastomosis y se hacen ostomías. De acuerdo a lo que se saque, dejaremos ileostomía, dejaremos colostomía transversa, dejaremos colostomía descendente, de acuerdo a la patología causal que sea, ¿no? Más o menos, para que resumamos y les quede a todos claro, es de qué hacer cuando tenemos una hemorragia digestiva baja. Bueno, hacemos la evaluación del paciente, ¿no? Hacemos la reanimación en caso de que sea necesario o no, y lo primero que vamos a hacer es descartar si es una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Porque es muchísimo más frecuente que la baja. Si ya la descartamos, bueno, vamos a plantear hacer la colonoscopía, ¿no? Obviamente ya hicimos, ¿no?, el examen proctológico con tacto rectal, todo, y todo fue negativo. Bueno, hacemos colonoscopía. ¿Qué pasa? La colonoscopia no es realizable porque tengo un paciente que está muy mal hemodinámicamente, porque es un paciente que sabemos que no va a tolerar la preparación. Bueno, ese paciente deberá ir a una arteriografía o una centellografía. Si me da positivo, listo. Veré qué es lo que sangra y veré qué tratamiento le hago, o lo embolizo directamente si estoy en una arteriografía. Pero si todo esto me da negativo, o sea, y tengo un paciente que sigue sangrando, que está mal, y le voy a tener que llevar a quirófano, hacer una laparotomía diagnóstica y terapia.
Si le hice la colonoscopia y no encontré nada, yo no encontré nada en el colon que sangre, pero el paciente sigue sangrando, bueno, tendré que ir de nuevo a una arteriografía o una centellografía. Pero si tengo una hemorragia limitada, ¿no? El paciente de repente dejó de sangrar y en el colon no vi nada, bueno, obviamente tengo que sospechar que es algo intestino delgado lo que sangra, entonces veré cómo lo estudio, por una enteroscopía, si por una cápsula, ¿sí? Y si ya la colonoscopia fue diagnóstica, que es lo mejor que nos puede pasar, bueno, ya se habrá hecho el tratamiento adecuado para frenar esa hemorragia y conseguir la hemostasia, o lo haré después de acuerdo a lo que se haya visto. A ver, básicamente la hemorragia digestiva se hace lo mismo desde hace mucho tiempo. Actualizado no hay mucho, lo que más encontré fue esta guía del 2016 del Colegio Americano de Gastroenterólogos, que dice lo que venimos haciendo, que en la mayoría de los pacientes la colonoscopia es el procedimiento diagnóstico inicial, en las primeras horas o como mucho dentro de las 24 horas, con una preparación adecuada de colon. Sirve también para realizar una terapia endoscópica. En el caso que resangre, hay que repetir la colonoscopia y hacer hemostasia. Y lo importante de esto, ¿por qué lo traje? Porque en el último tiempo se ha empezado a ver la angiografía por tomografía computada. Muchos dicen que esta angiografía por tomografía en algún momento desplazaría a la arteriografía y la centellografía, pero todavía no hay estudios que avalen completamente esto, sino que hace falta un poco más de revisiones. Pero bueno, saber que tanto la centellografía como la angiografía por tomografía y la angiografía deben considerarse en pacientes, como ya dije, alto riesgo, con hemorragia continua, que no me responde a la reanimación, y que es un paciente que no lo voy a poder preparar y que no le voy a poder realizar una colonoscopia. Y en función a esto, bueno, se publicó en el Journal de Gastroenterología en el 2019 una revisión sistemática, japonesa esta, que muestra una alta sensibilidad y especificidad para la angiografía por tomografía para el diagnóstico de hemorragia digestiva aguda. Principalmente habla de hemorragia digestiva aguda en divertículos, que como dijimos es la causa más frecuente de hemorragias graves en los adultos. Bueno, te dice que al igual que la guía del Colegio Americano de Gastroenterólogos, sugiere considerar la angiografía por tomografía para localizar el sitio de sangrado antes de la arteriografía o de la cirugía, cuando el paciente o su estado hemodinámico no me permite realizar una colonoscopia con una correcta preparación. Bueno, dice que nos beneficiaríamos inclusive más de realizar la angiografía antes de la colonoscopia, porque se vio que la tasa de detección de lesiones vasculares fue mayor en la colonoscopia luego de haber realizado la angiografía por tomografía, ¿sí? Angiotac. Mientras que, y también se pudo realizar más tratamientos endoscópicos. Y la tasa de detección colonoscópica de sangrado diverticular fue mucho mayor en los pacientes donde previamente se había visto la extravasación en la angiotac. Igual no es recomendada para todos los casos, porque en realidad la tasa de extravasación positiva solamente la vamos a ver en el 15, el 25% de los casos. Esto se cree más que nada porque la hemorragia diverticular es intermitente, entonces puede ser que nosotros se la hagamos a nuestro paciente y que en ese momento no esté sangrando, entonces nos va a dar negativa. Pero un estudio prospectivo multicéntrico ha sugerido que si el paciente estuvo con la hematoquesia y llegó rápido a la guardia y puede hacer una angiotomografía antes de las 4 horas, bueno, sabemos que tiene una sensibilidad muy alta para encontrar el sitio de sangrado, mientras que si se hace esta angiotomografía luego de estas 4 horas. Y bueno, esto es como lo último nuevo, veremos si en el futuro esta angiotomografía va a tener realmente una gran utilidad y vamos a poder reemplazar la arteriografía y la centellografía. Muchas veces, a ver, hay centros que no tienen arteriografía y centellografía y le hacen la colonoscopia negativa. Bueno, se puede ver de hacer una angiotac, la mayoría tienen tomógrafos donde permiten TAC helicoidal y ver a ver si se encuentra algo.
sabemos que es un estudio que no es invasivo, y si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, se lo puede llevar al tomógrafo, no perdemos nada, pero veremos más adelante si realmente va a reemplazar a los estudios de segunda elección o no. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Bueno, Espero que les haya Josefina. servido, que lo hayan entendido. La verdad que es un tema largo, y el paciente con hemorragia digestiva